que hayáis roto vuestros compromisos de sábado para estar aquí con nosotros en una charla que hemos venido los del programa de cine Secuencia del 24. Creo que es la primera vez que hemos hecho alguna cosa de literatura y cine por allí, por Albacete, Ciudad Real, pero propiamente para hablar de un género, como si fuera el programa, es la primera vez y no podía ser menos que aquí en la platea. Mar, si eres tan amable de venir un momentito, la directora del Centro Cultural, y así también, y a Manuel López, por favor, ven con nosotros y para que os voy a... Vamos, no es para que le desapre. Bueno, pues muchas gracias sobre todo a Manuel López y a Mar por traernos, por acogernos. Podíamos estar en un centro penitenciario como Alaurín y sin embargo estamos haciendo una labor social aquí, muy bonita. Bueno, bromas aparte, sí que es importante y aquí hemos venido con un claro mensaje. En estos momentos tan duros que estamos viviendo con Valencia, también aquí en Alaurín de la Torre, donde hubo una persona fallecida, bueno, hemos considerado que dentro del dolor que estamos viviendo todos y que como periodistas nos ha tocado incluso pues, vivir un poquito de cerca, hemos considerado, ¿verdad?, que David y Guillermo, que sacar una sonrisa, ¿no? Poder por lo menos un par de horas aislarnos del sufrimiento para divertirnos un poquito dentro de la frivolidad que supone el cine en estos momentos tan difíciles. Por eso hemos elegido también la comedia. O sea, podríamos haber venido con cualquier otro género, pero hemos considerado, venga, vamos a pasarlo un ratito bien, pero en nuestro recuerdo está, por supuesto, todas las víctimas de la Dana, tanto aquí en Andalucía como ha habido en Castilla-La Mancha y sobre todo en Valencia. Así que nuestro recuerdo también es para ello y os agradecemos que hayáis venido también, ¿verdad, David? Sí, así es. Cuando estábamos pensando en el tema, también pensábamos que quizá el medio de reír es a través de los grandes del cine y recordar que, bueno, los que ya no están hoy con nosotros también compartieron esas risas con estos grandes del humor y creo que era un bonito recuerdo porque nos han educado a todos de alguna manera, ¿no? Todos estos personajes de los que hoy vamos a hablar. Así que qué mejor manera de homenajearlo. Guillermo, ¿quieres decir algo? No. Lo habíamos hablado que era un momento también para... Ya lo defines. Pero sin olvidar el momento tan difícil que estamos viendo todos. Gracias, Mar. Nada, gracias a vosotros por venir. Que hay poquita gente hoy, ¿eh? Sí, muy malo. Sí. Voy a poner falta. Sí. Pues ellos se lo pierden. Bueno, y verán que va con un bolígrafo es porque está pasando lista. No, aparte de eso... No, pero es verdad que hay muchas cosas este fin de semana en Alaurín. Hay una cantidad de eventos y de... Por eso os agradecemos enormemente que estéis aquí. Bueno, pero vosotros sois los afortunados. Sí, os lo vais a pasar muy bien porque venimos a hacer una charla distendida y sobre todo con muchas anécdotas. Y ella lleva el bolígrafo. Sí, porque vamos a hacer un pequeño sorteo de este libro. Este libro, que es una de las joyas de Notorious, que es la editorial de Guillermo Almori, en la que colaboramos Guillermo y yo. Aquí está El universo de los hermanos Marx. Este libro, que es una auténtica joya de coleccionista, está todas sus películas y todo lo que envuelve. Guillermo, explicado tú que estuvo editorial. Pues hemos colaborado los tres. Es un libro que forma parte de la colección El universo de, que nosotros dedicamos a las grandes figuras del cine, y bueno, los hermanos Marx son muy importantes. Lo que tiene es un grupo de autores, entre los cuales estamos... Yo no sé si está... Sí, estás. Sí, soy el editor, pero ellos sí que están, yo también. Es que yo no los escribo todos, por eso. Y bueno, lo que tiene es cada autor ha elegido, bueno, hay gente también muy importante, Luis Alberto de Cuenca, Fernando Ruiz de la Fuente, Carlos Marañón, Joaquín Bayet, Eduardo Torres Dulce, que son muchos autores importantes los que están aquí. Cada uno eligió de las películas de los hermanos Marx la que más le gustaba para hacer el texto. Y además están las películas no solamente de todas las que hicieron juntos, sino las que hicieron por separado, porque algunas hicieron también por separado. Y al final... Toda la historia, incluso de los dibujos animados, sí, donde participan los hermanos Marx, y la intrahistoria. Yo, por ejemplo, cogí, perdón que te corte, los hermanos Marx en el oeste. Bueno, pues la investigación de esa película fue sorprendente, bueno, no la ve y le gusta o no, pero cuando descubre todo lo que había detrás de esa película, lo disfruta un poquito más y el libro es una auténtica maravilla por eso, ¿verdad? Y luego al final hay un diccionario que está escrito por Adrián Sánchez, el que lo escribo aquí, que tiene todas las claves de los hermanos Marx, o sea, la gente que ha trabajado con ellos, los términos, pues puerta o ventana, o cosas así que tienen que ver con el humor que ellos hacían. Es un diccionario, una enciclopedia, por así decirlo, de todo lo que es
ese universo de los hermanos Vázquez, ¿cómo se llaman? ¿Cuál cogiste tú, David? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Es que hace tiempo que lo publicamos. Es que hace tiempo, yo no me acuerdo. Pero disfrutamos mucho y hicimos un programa o dos y nos sirvió de guía este maravilloso libro. Bueno, pues este libro lo vamos a firmar los tres y lo vamos a sortear con unos números que os va a dar Mar y bueno, pues que tenga la suerte de llevárselos y van a apoyar. No hemos podido tener uno para cada uno, Manuel, pero te vamos a regalar uno a ti, claro. Hiciste como acabar. Bueno, Manuel, muchas gracias por estar aquí un día tan complicado también hoy de tanta agenda. Daros la bienvenida. Guillermo ya ha estado en la CRE, yo creo que es la primera que vino a la universidad. Y la verdad que es un disfrute. Antes eran los viernes por la noche, ahora los sábados. Hoy además hay un programa muy interesante con Rodrigo Cortés, segunda parte de Martin Scorsese, que está muy bien. Y bueno, y aquí estamos encantados contigo, que es gran cinéfilo, ¿eh? Además, Manuel. Pero que es verdad que es un disfrute los sábados por la noche de ver la secuencia y estamos encantados de la alegría. Y como nos dijeron en la Feria del Libro, el primer año que nos vieron juntos, que fue el año pasado, dice, anda, tienen piernas. Pues sí, tenemos piernas, porque somos humanos. Bueno, pues muchas gracias, vamos a disfrutar ahora de la charla. El libro lo vamos a tener. Y vamos, nosotros nos sentamos por aquí, pero antes, así, Mar, le va a dar. Sí, mira, antes sentados, porque hemos preparado un pequeño, mira, yo me pongo en medio, sí. Vamos a un pequeño making of, y el making of de secuencias. Sentados, porque así lo podemos ver. Hemos querido ver la trastienda del secuencias a partir... Sí, dale, gracias. Bueno, aquí veis lo que cada viernes grabamos por la noche. Vamos a irlo comentando porque son unos 2-3 minutos, que es cómo nos preparamos para el programa. Los que habéis estado alguna vez, creo que ella ha estado, ¿verdad? Has estado tú. Bueno, pues ya has visto cómo es el programa. Se prepara todo, los fondos, ahí están preparando los compañeros de técnica de sonido los micrófonos que nos ponemos, las figuritas que hizo mi hermano y que nos sirven. Estas son figuras hechas en 3D. Con una impresora 3D, y luego mi hermano la pinta y parece que sean reales, vamos. Las cámaras todos en posición, los guapos de los tres que estamos ahí microfonándonos, ahí perdemos todo el glamour, ya lo veis. Y lo grabamos ayer, que era la segunda parte con Blanca del Rey, la gran bailaora que dirige el Corral de la Morería. Este programa saldrá el día 22. Estamos preparando todo, ahí estamos más o menos situando. Este es el realizador, Eduardo Pasquín. Nos hacemos la foto, los dos hijos, Juan Manuel y Armando del Rey, con el fotógrafo que Televisión Española tiene. En fin, nos hacemos las fotografías mientras el realizador prueba y seguimos y haciendo pues toda la labor. Aquí estoy explicando que vienen a visitarnos también alumnos de la Universidad Carlos III, donde da clase David Felipe Arranz, y vienen a ver. Hemos seleccionado poquita gente, el programa, se quedan en realización o se quedan en el plató para ver cómo se hace un plató de verdad, un programa de verdad, tú que lo has comprobado, muy diferente de cómo se ve en la tele, ¿verdad? Y ya nos ponemos a trabajar a partir de que nos hacemos la foto oficial, digamos, del programa para las redes sociales y para tenerlo en archivo. Estáis viendo, esa iluminación es permanente porque ese es el plató del canal 24 horas, donde yo por las noches también hago el informativo. Ahí no se toca nada más que la posición de cámaras, la grúa, la posición de cámaras, todo lo que es iluminación. Y se cambian los fondos. Los fondos del canal Secuencias 24 horas son diferentes del de los informativos. Y concretamente, ahora lo veréis, que David y Guillermo, que se ponen en el lado izquierdo, aquí enfrente tienen lo que se está viendo en la tele, o sea, lo que se está viendo en programa. Ahí, ese es el inicio del programa, visto desde... Esto no lo habíamos visto nosotros, ¿verdad? Esto es desde una cámara que nos estaban tomando los inicios del arranque del programa, y ahora vais a ver la parte de realización también, porque en la parte de realización es donde se maneja todo el programa. Yo aquí daba paso ya a David y a Guillermo. Blanca del Rey era nuestra espectadora ayer. Una de las... ¿Veis? La cámara, esta cámara que es la grúa, es la que tiene los movimientos más
vistosos, ¿no? Los más espectaculares. El resto, ahí veis que está escrito cosas en el prompter, en la cámara. Eso pertenece a los del informativo. Nosotros no utilizamos prompter, ¿veis? Esto que veis, informativo, cabecera, esto es para el compañero que va después. Tiene cargado el QE, ¿cómo se llama? Porque es inmediato. En cuanto salimos nosotros, entran ellos para el informativo. Por eso solo podemos grabar en ese periodo. Y eso es lo que se está viendo, eso es lo que finalmente se ve en pantalla. Esta es la salida de programa, que se llama. Esto no lo usamos nosotros, de hecho lo tenemos en la cabeza, no usamos nada más que la pauta del programa. Y pues empezamos el programa, charlamos y vamos viendo un poquito. Y ahora ya en realización, este es Eduardo Pasquín, que es nuestro realizador. Él desde arriba va dirigiendo, fijaos qué caos, el programa. Él va diciendo cámara 1, cámara 2, esto es control de cámara, los compañeros de ayudante de realización, y él se comunica conmigo con un pinganillo. Yo tengo un pinganillo y él me va diciendo órdenes, me va dictando el tiempo que llevamos. Yo no le puedo responder porque estamos en directo. Yo solamente con gestos le digo sí, no, párate, sigue. Me dejo los brazos allí. Me tengo que poner reflex. Es verdad, pero porque ellos son... O sea, yo no me puedo poner en contacto con él. Es él el único que me puede dar órdenes a mí. Y esto era lo que es el programa. Muy buenas, ¿qué tal? Mira, ahí está el director de Cinemas Music, uno de los grandes festivales de cine que hay en nuestro país, de música. Gracias por estar aquí. Y de que fuimos premiados, yo también he estado. Bueno, pues es uno de los directores de festivales más ilustres que hay, dedicado a la música de cine. Así que... Nada, yo soy un invitado, he venido aquí a acompañaros y a disfrutar de vosotros. Pues un placer. Olvidaba decir que esto es interactivo, o sea, lo que vais a ir viendo ahí, no hagáis caso porque es una manera de que no esté la pantalla vacía. O sea, no vamos a ir hablando de las películas que estamos viendo, sino vamos a hacer una cronología de lo que es la comedia, y ahí nos gustaría muchísimo que interactuarais también, que pudierais preguntar, que pudierais intervenir. O sea, nosotros vamos a ir conduciendo la charla, pero básicamente es que podáis decir, ay, pues a mí el Guateque, pues a mí no me gustó, o qué es lo... Nosotros vamos a dar pinceladas de las películas por épocas, ¿no? Por etapas, para que ir desde el cine mudo hasta nuestros días, y vamos a ir diciendo unas películas, pero preguntad e intervenid porque va a ser mucho más activo. Y hemos seleccionado una selección de 40 o 50 películas que son todo comedias muy reconocidas que van a estar de fondo ilustrando. Por ejemplo, hemos arrancado con la de, por orden alfabético, con la de Cantinflas, pero se van a ver muchas. Aterriza como puedas. No hagáis caso que no corresponde a lo que hablamos. Eso es fundamental. Y, como decimos, os han dado ya los números, ¿no? Para el sorteo después. Pues después firmamos el libro. Ahí va la azafata. Es una mujer para todo. Es directora del certamen, de la platea. Muchas gracias. No, ya la tenemos. Está allí, hombre. Muy vinculada al programa, claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Os voy a presentar, aunque los conocéis, a mis dos buenísimos compañeros y amigos, que son David Felipe Arranz, Guillermo Balmori y David Felipe. Empiezo con Guillermo. A ver, esto que no se caiga, porque como se caiga, como pesa, lo voy a poner así. A ver, Guillermo Balmori es el editor de Notorious, una editorial que realiza un soberbio trabajo de investigación y sobre todo de edición de libros buenísimos de cine, donde desde el catálogo fotográfico a todo lo que es el contenido está muy mimado. Como veis, son piezas realmente potentes, son libros que no son nada caros para lo que hay, y que consiguió la medalla de los Círculo de Escritores Cinematográficos. Del Círculo de Escritores Cinematográficos. Además es investigador de cine también, y desde hace mucho tiempo pues, dirige esta editorial que nos permite conocer un poquito más de cine. Y llevo desde el primer día, al igual que David Felipe, en el programa Secuencia del 24, y además somos buenos amigos. Y David Felipe Arranz lleva muchísimo tiempo vinculado a la radio, además familia de uno de los más ilustres periodistas que ha dado este país, Julián Lago. Julián Lago, que era su tío, y
desde el primer día también vinculado al programa. Él dirige un programa de radio llamado El Marcapasos. El Marcapasos, 26 años ya. El Marcapasos, digo. El Marcapasos. El Marcapasos es lo que necesito yo. El Marcapáginas lleva 26 años 24. ya. Joder, 24 años. He quitado uno. Bueno, en todo caso pasan destacadas personalidades del mundo de la cultura y además escribe también. El último libro que ha publicado es El Tercer Hombre. Hemos hecho un libro especial sobre El Tercer Hombre, en el que también escribe Juan Ramón. Exactamente. Y estamos preparando más sorpresas. El último libro, por cierto, que está a punto de... Bueno, que ha salido, es el de... ¿El mío? De Ozores. Bueno, que yo haya escrito es el del Precódigo, el de Hollywood antes de la censura. Y En los libros nuevos, pues acabamos de sacar uno de ilustraciones, que lo tiene Maray, que es sobre Marilyn Monroe, de un ilustrador sevillano muy bueno que se llama Alejandro Mogollo, que es una maravilla cómo capta la esencia de las actrices, porque él pinta actrices. Y acabamos de sacar uno de Mujercitas también, la película de Elizabeth Taylor, que ha cumplido 75 años. Hemos sacado uno de Terminator, que es también que cumple 40 años. Vamos sacando también libros que van celebrando los aniversarios de Ozores. Se hizo con AISG, con la Fundación AISG, que es como la casa del actor, por así decirlo. Y para el año que viene pues prepararemos para el centenario de Paul Newman, por ejemplo, que se celebra el año que viene, o el de Jack Lemmon, que también se celebra el año que viene. como veis, hay ahí un trabajo sobre todo de efemérides, ¿no? De grandes. Y en cuanto a comedia, pues se han publicado muchos libros. Yo tengo uno. Él ha publicado uno, se llama La Comedia, tienes el melodrama. Y la comedia, bueno, pero uno es de comedia. El primer libro que yo escribí fue de comedia. El primer libro lo escribí sí, tiene 3 ediciones y se ha agotado, pero lo escribí en el año 2000, yo creo, o sea que hace ya 24 años. Es abogado, además, o sea que mejor no meterse con él. Su padre es juez, una bellísima persona, el señor César Balmori. Y bueno, pues nos reunimos hace 7 años ya, ¿no? Cuando tomé las riendas del programa Secuencia del 24 y dije, no podía tener mejores amigos y compañeros de viaje que ellos dos. Y desde entonces son dos muy opuestos los tres somos muy, muy opuestos en cuanto a gustos cinematográficos, y yo creo que eso es lo que hace que el programa tenga el equilibrio que tiene, porque nos llevamos muy bien, proponemos temas, vamos haciendo, si se cae un tema se recupera porque uno de ellos le tiene especial atención. Entonces, bueno, pues ahí estamos, en Secuencia del 24, que tuvimos la suerte de recibir el premio hace 2 semanas o 3 en el Festival de Cine de Pamplona, de Navarra. Nos dieron el premio a la difusión del programa, pero como siempre decimos, nuestro mejor premio es el público que nos sigue, el público que nos dice todo tipo de elogios y que sigue fielmente la emisión del programa cada semana, como es el caso de Manuel López y tantos que hay aquí, que sé que seguís el programa. Vamos a empezar a hablar de la comedia. Ya hemos dicho antes que en momentos duros siempre la risa es la que saca lo mejor de cada uno y es la reacción humana más placentera, y el cine no podía quedar lejana de eso. ¿Cuál sería la primera película de comedia? Pues yo creo que fue la primera película propiamente, fue la de los hermanos Lumière, ¿no? David. Hay una película que es que es El jardinero. Eso, El jardinero, El regador regado. Eso, El regador regado. Esa dice que es la primera. El regador regado, que es de 1895, es un sketch de 1 minuto donde un hombre está regando y de repente no va el agua. La cámara, que es plano fijo, vamos, es que no había movimiento de cámara, estás viendo como hay otro jardinero que está pisando la manguera. De ahí lo de pisar la manguera al próximo. De ahí viene lo de pisar la manguera al próximo. Entonces, cuando el otro hace así y levanta la manguera, claro, todo el agua acumulado, pum, le da a él. Ese sketch, ese gag, fue el primer gag cómico de la historia del cine. Imaginaos en 1895 lo que supuso eso, igual que la salida de la pero fábrica. Eso no era cómico. No, pero el impacto, ¿no?, que supuso a los espectadores ver el tren que llegaba a la estación, que nos echa tiempo. Pues ese gag cómico fue el que después ha sido muchas veces imitado, y ahí podríamos decir que arranca el cine de comedia. Guillermo, David, vamos a empezar cronológicamente. Empezamos con cómo surge la comedia en el cine a partir de El regador regado, con un elemento importante, cine mudo.
Bueno, aquí os recomiendo también, aunque está descatalogado, es una maravilla, que es La comedia en el cine, de John Montgomery, que él mismo era actor, un gran investigador, y en los años 50, 55, precisamente profundiza en esto. Es decir, él comenta que todos los actores provenientes del vodevil y de algo muy bonito que son las variedades, que ha desaparecido, fueron los primeros que desempeñaron el slapstick en el cine. Es decir, los números que habían ensayado ya en el teatro y que habían testeado, y esto lo vamos a ver que es una constante en el cine. Sí. Se hace un test siempre antes de ir al definitivo, ya sea en diferentes formatos, tomas falsas, teatro, pruebas que se hacían en la costa este de los Estados Unidos, tal. Todo ese mundo viene de una tradición europea, porque además, ¿de dónde viene Hollywood? ¿De dónde viene la narrativa cinematográfica? De un montón de migrantes que llegaban a Estados Unidos pues con todo ese maletín lleno de recursos, de humor absurdo, de literatura, de teatro, de artes plásticas, y todo eso yo creo que va creando unos pequeños, lo comenta él, dice el teatro-cine, esa difusión que había, porque claro, unas veces se utilizaba para proyectar películas, que para ellos era una cosa novedosísima, Claro. y normalmente había teatro, ¿no? Y tanto Buster Keaton como el propio Chaplin, como Harold Lloyd, Fatty Arbuckle, eran gente que ya había hecho sus ensayos y sus pinitos en el mundo de la escena, de stage, que es una palabra que a mí me encanta, ¿no? Stage, el escenario. Eran performáticos, era gente que venía, bueno, Buster Keaton era un atleta. Por eso eran todos tan acrobáticos. Tan acrobáticos, ¿no? Harold Lloyd, todos de ellos, que era lo que se tenía que ver en la pantalla. Vienen de lo físico. El movimiento. Vienen de lo físico, de una realidad física que luego, bueno, ya iremos viendo que va evolucionando la comedia, pero al principio era muy de gag visual y de gente pues que se situaba en última fila, tenía que ver lo que pasaba en el escenario, ¿no? Y sobre todo, gags muy cortos, o sea, muy rápidos, muy cortos. Y muy exitosos. Y muy impactantes. Y que hubieran cosechado, sobre todo, la risa, que es como testeaban en el público. ¿Cuánta gente se ha reído hoy? Uy, cuidado, este gag hay que retirarlo. Cambiaban. Hay que cambiarlo. Bueno, y en este periodo inicial de un cine mudo, de un cine muy visual, obviamente en blanco y negro, ¿qué películas destacaríamos ahí, Guillermo? Ahí está uno de los grandes genios del cine, Chaplin, pero con Mack Sennett nace una escuela de actores y directores. Bueno, es que yo creo que es importante el paso que hay desde esas primeras incursiones. Hay que decir que al principio el cine se veía en los Nickelodeon, se metías la cabeza ahí, veías un segundo, 2 segundos, y claro, los espectáculos eran normalmente espectáculos de vodevil que se llevaban allí, como habéis dicho, pero muchas veces no eran muy sofisticados. Lo que hacen los grandes magnates del cine, tanto pues desde Samuel Goldwyn a Louis B. Mayer y demás, es intentar dignificar eso. Es decir, al principio eran gags tan burdos, pues como eso que has dicho de la manguera o demás, eran tan simples que el público que estaba vinculado con el cine era un público poco sofisticado, y lo que querían los magnates era que acudiese también al cine la clase, digamos, más cultivada, más culta, y eso lo hacen, claro, mejorando el producto, evidentemente, y es cuando salen pues estos cómicos que habéis dicho, que casi todos, muchos esos, sí que es verdad que vienen de Mack Sennett o de otros productores importantes, como Al Roach también, que sería el otro el gran, gordo y el flaco. El gordo y el flaco. Pero yo creo que, claro, al final es verdad que todos procedían del vodevil, pero había mucha gente, fijaros que al principio incluso no se ponía casi ni los nombres de ellos, es decir, Mary Pickford, por ejemplo, que sería la primera estrella, aunque hacía comedia también, aunque no es considerada una cómica, al principio no se consideraba que la gente quisiera saber el nombre, o de Chaplin. No iban a ver una película de... Claro, y ponías Cenicienta, pero no decías quién la interpretaba. Entonces, el nacimiento del Star System en ese momento, que la gente dice, bueno, yo quiero saber, esa chica la llamaban la chica de los tirabuzones, porque no sabían cómo se llama, queremos ver más películas de la chica de los tirabuzones, hace que se personalice, y que en esa personalización los que van a quedar son de todo ese follón de gente que había pues mucho en una industria tan primitiva, al final van
van a quedar los buenos. Y yo creo que incluso en la etapa de Al Roach había cómicos que no llegaron a triunfar. Al final, y lo que queda a la posteridad, pues son tres figuras importantes, grandes, que son Charles Chaplin, para mí por encima de todos los demás. Pero para mí Charles Chaplin sería por encima de todos, es decir, incluidos Hitchcock y John Ford. O sea, para mí Chaplin sería la columna, no porque haga comedia, porque hace cine, y es una fuerza sobrenatural. Después estaría Buster Keaton y Harold Lloyd. Creo que ese sería el triunvirato primero sale Charles Chaplin, luego sale, muy seguidos, ¿no?, Buster Keaton, y luego sale Harold Lloyd. Cada uno intenta buscar, si se dan cuenta, una manera, o sea, un disfraz prácticamente, porque uno es el bombín con el bigote, que no era así. Harold Lloyd coge las gafas, que no era miope, más tenía que intelectual, tener para hacer de buen chico, y Buster Keaton es la cara seria y el sombrero canotier, ¿no?, que llevaba así como... Es decir, que cada uno está buscando. Luego hubo gente como Mabel Normand, que era una cómica hablando a veces de mujeres. Mabel Normand fue muy importante, era drogadicta perdida y al final pues triunfó su carrera. Pero, por ejemplo, Fatty Arbuckle, que era el otro grande, que trabajaba con Chaplin, pues tuvo ese proceso. Hoy es más famoso por el escándalo que tuvo, que por cierto fue absuelto 3 veces. ¿Se acuerdan del escándalo? Bueno, les recordamos, si te parece. Bueno, el escándalo es que había una chica que le acusó de haberla violado con una botella de Coca-Cola porque él era impotente. Ella decía que ella era impotente. Esto era mentira, no había pasado así. Era una chica que buscaba la publicidad, falleció. O sea, falleció él había practicado un aborto ilegal de una manera tremenda y estaba destrozada por dentro y falleció en la fiesta aquella. La madame que llevaba, era prostituta, la madame que llevaba esta prostituta se hizo de oro, y fue una de las mezquindades de la prensa, por cierto, de William Randolph Hearst, que era toda esa cadena que él tenía. Empezó a sacar mucho dinero diciendo que era culpable cuando no era culpable. Fue absuelto por 2 jurados, fue absuelto, condenado y vuelto a absolver. Y nunca volvió a trabajar. Y el jurado en el último juicio quiso declarar, esto no se suele hacer, el jurado nunca puede, no debe ni puede declarar, al menos en Estados Unidos, pero estuvieron muy interesados en leer ante la prensa un comunicado diciendo la enorme injusticia que se estaba haciendo con Fatty Arbuckle, que no había hecho nada de esto, pero ya se quedó el San Benito, se volvió un hombre muy triste, a pesar de que era el gordito, ¿no? Era un hombre muy gordo, pero era gordito, y se volvió un hombre muy triste, apagado, y murió al poco de pura tristeza, yo creo. Bueno, pues este cómico, que igual hubiese sido más importante, pues hoy es conocido por el escándalo, que a veces la mala fama también te lleva a la inmortalidad. En este caso él la ha llevado esa mala fama. Es interesante también en este viaje cómo ellos ya tenían movilidad para trabajar con productoras, porque eran productoras de... Estamos hablando de los primeros años 20, o sea... Incluso finales de los 10. Exacto, todo muy entendiendo sí. Productora, no con el concepto que ahora entendemos, ni la industria en aquellos momentos. Es decir, vamos a situarnos en 1910, 20, antes de la Gran Depresión. Y además se habían especializado en estos pequeños cortos cómicos. Hablamos de La Mutual, de Quesaney, de Kingston, de incluso las primeras películas cómicas de First National Picture. El actor que conseguía un éxito, el caso de Charles Chaplin o el caso de Harold Lloyd, tenía la capacidad de moverse y de elegir a aquella productora que le pagase mejor. Y sobre todo, las productoras conseguían muchísimo dinero para ampliar capital y además lanzarse muy temerosas, porque al principio nadie quería hacer comedia. O sea, Chaplin o Keaton son los primeros que dicen, bueno, me voy a atrever con un largometraje. O sea, que claro, al principio todo esto nadie podía imaginar que la comedia iba a dar para 1 hora y media, hora 70 minutos. Lo que era un sketch, lo que era un sketch, claro. La gente concebía el trompazo, el que da el bofetón, el mundo de los payasos breve, intenso, divertido, surrealista, pero Chaplin es el primero que dice, bueno, voy a pensar una trama. Esto tiene una trama, tiene un desarrollo, este hombrecito pobre lo voy a desarrollar y voy a hacer otras películas. Y además, David, crear los personajes que envuelven a la historia. Cuando empiezan a pensar de que además del gag estirado tiene que haber unos personajes que den vida a la trama, y cuando tienes que inventar que eso tiene que tener una proyección y que si te ríes al principio, al final de la película el interés del público tiene que estar, ahí es donde está el genio de Chaplin, que era capaz de hacer comedia
o drama. Y que funcione. Él hizo una cosa muy arriesgada que la First National Pictures le daba pánico y era: voy a empezar a introducir las lágrimas entre las risas, ¿no? Que eso es un sello muy de Chaplin. Es decir, en momentos dramáticos que él había vivido en Londres, porque hay mucho autobiografismo dentro de historias de Chaplin, su familia apenas llegaba a fin de mes y él viene precisamente de esas carencias que vuelcan el personaje. Caso distinto de Harold Lloyd, que lo veníamos hablando en el tren, que él va buscando un personaje que representa al adolescente estadounidense, buen chico, exacto, el good boy, que los abusones de turno bueno, se exceden en las horas del trabajo, se exceden contra esta juventud pues en los precios de los alimentos, las condiciones laborales. O sea, que cada uno va, como bien ha dicho Moisés, perfilando el personaje, y luego están unas parejas más increíbles que son Stan Laurel y Oliver Hardy, que están olvidadísimos y que parecen que empezaron con los cortos de Hal Roach y luego empiezan a hacer largometrajes, pero no acaban de cuajar. Es decir, yo creo que El gordo y el flaco en largometraje no ha saltado tanto a la memoria colectiva como los cortometrajes, que son absolutamente geniales y delirantes, y que nacían también mucho del talento enorme de Stan Laurel, del flaco. El flaco era el genio. El genio, ¿no? Era un tipo increíble, el maestro de toda una generación, desde Danny Kaye a Jerry Lewis, lo amaban. Los propios hermanos Marx, Groucho Marx, decían: es que Stan Laurel puede ser el genio de todos nosotros, ¿no? Y era como un genio discreto, escondido, y que gracias a ese talento que tenía también abrió camino. Y la historia de los dos, del gordo y el flaco, que se mantiene hasta los últimos días. Sí, sí. Porque cuando a Oliver Hardy le detectan el cáncer, Sí. Que hay unas imágenes que cuando hicimos el programa se veía absolutamente irreconocible, estuvo a su lado Stan Laurel. Y se volcó. Estuvo en el funeral, le pagó el funeral porque tuvieron problemas al final de su vida con todo lo que habían sido de mantenerse, como muchas historias del cine mudo que luego al paso del sonoro, ¿verdad, Guillermo?, no tuvieron repercusión. Por cierto, George Lucas dijo que el C3PO y R2D2 son un homenaje al gordo y el flaco. Sí. Son el homenaje de la Guerra de las Galaxias al gordo y el flaco. Guillermo, Buster Keaton, ¿cuál es para ti la película más representativa? Porque tiene un puñado durante 6 años de auténticas obras maestras: El maquinista de la General, El colegial, La ley de la hospitalidad, 7 ocasiones. Todos son obras maestras que aún ahora siguen siendo básicas en la historia de la comedia. Bueno, es tanto Buster Keaton como los dos que habéis dicho, si os dais cuenta, están basados siempre en personajes de pobres hombres, ¿no? Es decir, son todos perdedores, en cierto modo, mientras que las Que películas... sufren desgracias, además. Mientras que las películas de aquella época, las normales, por así decirlo, las que no eran comedias, se basaban siempre en el héroe. No había casi antihéroes en aquella época, en los primeros pues eso, Douglas Fairbanks o los actores normales, por así decirlo, eran actores que eran héroes, no existía todavía la figura del antihéroe. Sin embargo, aquí ellos procuran hacer gracia desde el pobre infeliz, ¿no? Es un poquito el carácter de los tres. El vagabundo de Chaplin es un pobre infeliz, el gordo y el flaco también son torpes, son tontos, es decir, están jugando con ese héroe a la contra de lo que es, y la comicidad se basa un poco en eso, en ir a la contra del héroe, el antihéroe, para que te cause risa. En el caso de Buster Keaton era una comicidad mucho más, digamos, física, es el cómico físico por antonomasia. Sí que es verdad que Harold Lloyd también lo es, porque hacía todas aquellas acrobacias. Recordad el hombre mosca, en la famosa imagen del reloj colgado. La imagen del reloj que siempre va acompañada de para pa para pa para pa para tan 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 tan. Cada uno tenía su sintonía. El gordo y el flaco es... Pero eso es de la época de la televisión. Claro, en la época muda no existía eso. Buster Keaton, decías, es la comicidad física con esas escenas que no había, o sea, ¿cómo se llama? El especialista, era él. Era y él, que sí. en una película como el... Bueno, todos eran ellos. Tampoco. Harold Lloyd sí que tuvo especialista. De hecho, Harold Lloyd, la famosa escena en la que sube por el edificio, que hemos dicho que al final se cuelga el reloj,
eso fue doblado. Harold Lloyd le faltaba un dedo, que era este dedo, el dedo gordo de una mano, porque le estalló una bomba y se le amputó, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, él hizo bastante, subió bastante el edificio. Lo que pasa es que sí que fue doblado en la parte más alta, a pesar de que había un truco, porque se jugó mucho con la perspectiva en esa escena. Pero bueno, y el que lo dobló había firmado un contrato para que no dijese que lo había doblado. Pero al final, cuando ya Harold Lloyd murió, al final dijo, bueno, ha muerto ya Harold Lloyd, lo voy a decir, yo le doblé. O sea, que sí que tuvo un doble en aquella... Pero es verdad, Buster Keaton no lo tenía. De hecho, Buster Keaton tenía el cuerpo destrozado, ¿no? de las cantidades, se había roto la columna no sé cuántas veces, tenía los esguinces de todo tipo, porque era un animal, ¿no? En ese sentido, hay que recordar que Buster Keaton desde pequeño, que trabajaba con sus padres, el show que él hacía con sus padres es que sus padres lo lanzaban así en el aire en el teatro y aparecía entre los espectadores ahí. Por eso revuelto. se llama Buster, milagro, sí. Porque no se hacía nada. Buster Keaton viene es un milagro que esté vivo porque lo lanzaban. Lo lanzaban literalmente, entonces ya era una especie de masoquista, ¿no? Allí en el y luego además es muy interesante seguir, por eso siempre nos gusta que volvamos al cine mudo, porque es el germen de toda la historia del cine. Me estaba acordando ahora la escena en El hombre mosca, que estaba comentando Guillermo y Moisés, de los grandes almacenes, donde a la hora de las rebajas, no sé si os acordáis, en el mostrador van a pedir una tela, aquellas mujeres que van allí y prácticamente agreden al tipo que atiende. Eso lo retoma Jerry Lewis en Lío en los grandes almacenes. Y eso también los hermanos Marx lo homenajean en Tienda de locos. Es decir, hay una especie de continuidad muy interesante en la comedia que va recorriendo toda la historia del cine, ¿no? Y todos los cómicos siempre sienten una enorme admiración por los padres del cine, a los que incluso en los años 60 vivía todavía Buster Keaton, lo recuperan para la televisión. Para la televisión y para muchas anuncios. Películas de Cinerama y de Cinemascope. Golfus de Roma. Golfus de Roma o El mundo está loco, 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 aparece Buster Keaton. Pero es una excepción. Buster Keaton, ¿no? Tuvo muy malas... O sea, no supo adaptarse y tampoco quisieron que se adaptase. Él acaba... se lo pulió mucho en el juego, el pobre. Era ludópata. Era como... Entonces, pero aparte de eso, él es contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer en las primeras películas habladas que él hace. No las negociaba no bien. son, no, y aparte que no son buenas películas. Guillermo, para acabar con Buster Keaton, porque seguimos avanzando, pero es verdad que queríamos especificar o tener un poquito más a los maestros. Buster Keaton tiene una de las más memorables apariciones en Candilejas con Charles Chaplin. Mucha gente dice, fue un homenaje de Chaplin al maestro, pero consciente de que le estaba robando escenas Buster Keaton, Chaplin dijo, sí, pero no tanto, porque es que la película es mía. Y Buster Keaton, que aparecía después de mucho tiempo como además sin papel, hablado, en la película, llegó un momento en que le robaba el protagonismo. Hay una anécdota que explica lo generoso que era Buster Keaton. En la escena en que muere Charles Chaplin, en el escenario, Buster Keaton se acerca al cadáver que está allí y, siendo consciente de que las miradas iban a estar puestas en Buster Keaton, se pone detrás. Se pone detrás y casi no se le ve para no robarle la escena a su gran amigo Charles Chaplin. Fijaos cómo era un personaje como Buster. Es como el gran damnificado de todo, ¿no? Sí. Porque incluso, ¿os acordáis del Maquinista de la General? Que yo creo que es una de las grandes películas de la historia del cine, de estas que ves. Ahí es donde se rompió, perdona, el hombro. Ahí se rompe el hombro. La escena aquella de que le cae el agua, claro. Le cayó el agua. Sí, sí, literalmente, lo tiró al suelo. 3 días después, siento dolores. No, tienes roto el hombro. Y estamos buscando, porque en Candilejas realmente hay metraje rodado con Buster Keaton que no aparece porque le metió un tajo Charles Chaplin. O sea, en lo poquito que veis, que os sabe a poco, la aparición en el slapstick, en el número que tienen, sabe tan a poco porque es que había más. Ese es el tema. Y los hermanos Marx también, fijaos, ahí está, ¿os acordáis de los hermanos Marx en el oeste? Hombre, más madera. Bueno, esa escena, la escena del tren,
consta que Buster Keaton lo contrataban los hermanos Marx, decían, bueno, ¿qué hacemos con este tren? ¿A quién vamos a llamar? A Buster Keaton, que sabía, el ser humano que sabía qué hacer con los trenes, Sí. que es un homenaje al ser humano contra la máquina. Y el guión de las Sí. mejores escenas cómicas de muchas películas de los hermanos Marx, entre ellas Hay los hermanos slapstick Marx, de Buster Keaton. es Buster Keaton. Sí. Bueno, ¿qué te Es que parece? Buster Keaton está contratado por la Metro Goldwyn Mayer como hombre de ideas para las comedias. Hombre Por de ejemplo, ideas. en Escuela de Sirenas, que es una película de Esther Williams, que era Red Skelton, el cómico, hay muchos de los gags están ideados por Buster Keaton. No salía ni acreditado. Llega un momento que era tal el no sale desprecio que tenían acreditado. por él que no aparecía ni acreditado en las películas. Esto se ha sabido años Sí, después. pero hay muchas O sea, películas eso no. de Red Skelton, de cómicos mucho peores que él, que eran la estrella en aquella época, estaban muy por debajo de él, pero eran la estrella y sin embargo él aparecía ahí haciendo gags para otros, que era un trabajo un poco, entre comillas, humillante para él, ¿no? Porque los tenía que haber ejecutado él, pero acabó así. Luego al final de su etapa acabó en aquellas películas playeras de Annette Funicello, que salía... De los pues, años de salía hippies. era como el público joven, porque hay que decir que todos estos cómicos del cine mudo tuvieron un resurgir luego muy grande en los años 50 y 60, finales de los años 50. ¿Por qué? Por la televisión. Cuando se rodaron estas películas, ellos no imaginaban que iban a tener más vida. Nadie imaginaba que el cine pudiera más vida, porque evidentemente ni se imaginaban los DVDs, ni las plataformas, nada. Pero tampoco era lo que se reestrenaba, que había mucho cine de reestreno, pero no se imaginaban que pudieran otra vez. De hecho, fíjense que había muchas casas que, como pensaban que las películas no daban más de sí, cortaban de los negativos. Por ejemplo, El Capitán Blood, la película de Rolf Flynn, de repente cuando la quisieron restaurar se dieron cuenta que habían quitado escenas de barcos para otras películas, para enclausarlas en otras películas, porque no pensaban que eso pudiera tener salida. En los años 50, finales de los años 50, a principios de los 60, que la televisión se masifica en Estados Unidos, se empiezan a poner otra vez estos cortos mudos, se vuelven a poner las películas de los años 30 y hay dos grandes triunfadores. Primero son estos cómicos, es decir, Buster Keaton se hace muy famoso entre la gente joven, los niños lo adoran, y en Los monstruos de la Universal, es decir, Drácula, Frankenstein, todo esto que eran películas antiguas de los años 30, se vuelven a poner y la gente joven, los niños, los vuelven a lanzar. Con lo cual se vuelve a relacionar otra vez a Buster Keaton con la juventud y en estas películas juveniles hacían películas de surferos que había en los años 50 con Annette Funicello y Frankie Avalon, que eran Avalon. Sí, entonces él salía porque había vuelto a ser un reclamo para la gente joven. Era el que salía haciendo gracia y le tenían ahí un poquito, a veces de florero, ¿no? Aparecía papeles un poco indignos a veces, como ahí entre mujeres escotadas. Sí, así, que no pintaba nada. La verdad es que sí. Bueno, pero el Dollfuss de Roma sí que tiene ahí más sí, ahí participación, ¿no? Ahí ya le dignificaron otra vez. Bueno, ¿qué decir para acabar la etapa entre muda y luego pasamos a una comedia más sofisticada con Ernst Lubitsch, con Niñoska, lo vamos a ver ahora, pero tenemos que hacer mención al nacimiento de estos tres locos. Estos tres históricos, yo creo que no hay nadie que pueda tener la longevidad que tuvieron. Nacen en la radio, en el teatro, sí. Continúan como hermanos en el cine. Uno de ellos, viendo que no daba la talla, Cepo, decide ser el manager y hasta sus últimos días han sido referentes del cine. Es un caso extraordinario. Es un caso impresionante de genios. Y sobre todo de una saga familiar que es Minnie Marx, la que pone a los niños en escena siendo pequeños, en los teatros, en los vodevils, sobre todo en una época también muy difícil para ellos, de supervivencia, en una tradición judía, esto es importantísimo, los hermanos Marx provienen de una familia judía, y hay una manera de ver el mundo que combina o conjura la desgracia, en este caso ese éxodo del pueblo judío, con grandes dosis del humor, de autoparodia y de mucha fiesta y sobre todo personalidades sácratas que combatían el poder. La autoridad les provocaba urticaria y siendo pequeños ya daban patadas en las espinillas a los policías, pegaban ladrillazos a los escaparates y para su madre era motivo de disgusto, con lo cual, siendo muy menores de edad, les llevaba al escenario porque decía, o los traigo a trabajar conmigo o me van a desgraciar la familia. Bueno, en este caso, Sopa de Ganso puede ser la película que La obra maestra, el gamberrismo extremo con Fridonia, que tiene... A ver, ellos tienen dos etapas importantes. Una es la etapa Paramount, a la que pertenece Sopa de Ganso, que es la etapa que justo coincide con el cine precódigo, o sea, antes de la censura, cuando no había censura y todo era mucho más salvaje. Lo que pasa es que eran tan revolucionarios, y eran tan gamberros, y eran tan anárquicos, por así decirlo,
que mucho público no lo entendía, lo veía demasiado... Y entonces tenían éxito, pero al final la Paramount decide... Ahora controlar la anécdota, decide rescindirles el contrato. Entonces la segunda etapa es la etapa Metro-Goldwyn-Mayer, que son las películas que más se han distribuido, es Una noche en la ópera, en el circo, en Los hermanos Marx en el oeste, toda esa parte... Que son las que introducen esas... Canciones. Historias de amor. Las canciones. Entonces, Irving Thalberg, el jefe de la Metro-Goldwyn-Mayer, lo que hace es decir, estos hombres no están hundidos, lo que pasa es que necesitan un leitmotiv para que la gente vea que todo esto que hacen gamberro lo hacen por hacer una buena causa. Hoy en día esto no tendría sentido, pero en aquella época el público necesitaba que hubiera un bueno en la película, y en las películas anteriores de ellos todos estaban locos. Meten esas parejitas, que hoy en día es lo que menos gusta, ¿no? Esos números es musicales. Lo que se pasa rápido con el de... En el cine te lo tenías que tragar. Y ahora hacemos... Menos mal que algunas canciones intervenía Harpo y le daba un toque. Bueno, hay que decir aparte que Cepo, el último hermano, había un hermano más que era Gumo, en eso que decía David, es verdad, de la madre, que al final no quiso participar. Sí que participó en las obras teatrales, pero no en el cine. Y Cepo, que a mí me encanta, yo creo que Cepo es el hermano guapo. Es fan de Cepo. Yo soy fan de Cepo porque creo que sin Cepo, me gusta más que este Cepo, me hace más gracia que este Cepo allí. Sopa de Ganso para mí es la mejor de todas, es de esa primera etapa. Dicen que fue un fracaso, tampoco fue un fracaso, pero hartó mucho, no vieron que se pudiera sacar más la Paramount. Y Una noche en la ópera sería la gran obra de la segunda etapa, de la etapa Metro-Goldwyn-Mayer, con esa escena del camarote, ¿no? Que al fin y al cabo, como escena es la más famosa. La anécdota que decías tú, que es muy divertida, es porque es que me hace mucha gracia. Me hace más gracia esa anécdota que cualquier gag de la película, que también son muy graciosos. Es que en la película, ¿se acuerdan ustedes que era... Sopa de Ganso. El Sopa de Ganso. Era Fridonia, que era Libertonia. En el rodaje se llamaba Libertonia, el país en el que ellos estaban. Y entonces pues recibieron en la Paramount una queja de un alcalde de una ciudad que se llamaba Libertonia, y entonces dijo que por favor que cambiaran el nombre de la ciudad de la película porque estaba desprestigiando a su ciudad. Y entonces Groucho le contestó que cambiara el nombre del pueblo porque estaba desprestigiando su película. Sin cortarse. Hay una cosa, yo creo que se pueden disfrutar las películas en estos dos tiempos. Además, ahora hay unas ediciones en Blu-ray fastuosas que incorporan metraje censurado y que sobre todo el metraje Paramount es el más políticamente incorrecto. Hablamos del conflicto de los Marx, Plumas de caballo, Pistoleros de agua dulce, Sopa de Ganso, por supuesto, la primerísima Los Cuatro Cocos, que es una traslación prácticamente de una obra que tenía mucho éxito, con títulos originales como Animal Crackers, Horse Feathers, etc. Entonces, esa etapa es la más salvaje, diríamos, ¿no? La que volvía loco a los directores. La que volvía loco a los directores, e insisto que si la veis en versión original subtitulada, veréis es imposible verlo en versión qué barbaridades decían. Pero de esa etapa primera, precisamente, hay muchas, se ha recuperado mucho metraje, pero hay muchas que no estamos viendo la versión definitiva, porque está cortada y se ha perdido mucho metraje de esas primeras etapas de Paramount. Hay bromas que se han quitado y no se han recuperado. Se han recuperado algunas, pero otras no se han recuperado. Se censuraron, se obligaron a cortar. Había una escena, por ejemplo, que sí que se ha recuperado, que esto no sería traducible, ¿no? Pero venía a hacer, era además un poco turbia la broma, porque hacía referencia a que habían hecho fotos a unas nativas en una isla, en unas islas vírgenes, y decían que las nativas estaban sin desarrollar. Esto en España no se entiende, pero que las fotos de las nativas estaban sin revelar. Y ese sin revelar se puede traducir en Estados Unidos también como que eran vírgenes las nativas, como que eran menores, con lo cual era una cosa muy turbia de humor que se censuró, se ha recuperado para la película, pero se censuraban muchas de esas. Luego, por ejemplo, la etapa de Metro-Goldwyn-Mayer le tenían tanto miedo que Irving Thalberg no quería hablar con ellos, ¿os acordáis? Y entonces ellos toman al asalto el despacho de Irving Thalberg, pero literalmente, y se ponen, cuenta la historia, a asar patatas en la chimenea del despacho de Irving Thalberg. Y dicen, no nos movemos de aquí hasta que firmemos el contrato. O sea, esta gente, que es lo bonito, que los hermanos Marx no os creáis que es que hacen unos personajes, que eran así. O sea, en el caso de los hermanos Marx, eran así en la vida real. Yo creo que no puede haber un parangón igual en el cine. Yo creo que no. Ellos tenían una desgracia muy grande, que era Chico. Chico era el mayor, ludópata. Era el ludópata, pero era el ludópata hasta unos términos que las últimas películas que hacen ellos, como Amor en Conserva. Sí. Bueno, de hecho, ese contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer casi se lo financia a ellos porque jugaba las cartas con Irving Thalberg. Pero al final era tal, o sea, se gastaba, según entraba el dinero, se lo gastaba. Hundió su familia, hundió su familia, y de hecho separar.
Las últimas películas que ellos hacen, tipo Amor en Conserva o incluso Una noche en Casablanca, que sería la última, no la última, la penúltima, las hacen, no querían hacerlas porque estaban muy mayores ya, pero las tienen que hacer para sacar a las deudas de Chico, que según además recibía el dinero de esas películas se lo volvía a gastar, con lo cual, por mucho que hasta que al final decidieron que la mejor manera de ayudarle era no haciendo más películas, porque lo único que hacían era que se endeudase más todavía. ¿Cuál es, vamos a interactuar un poquito, alguna pregunta que tengáis sobre los hermanos Marx, sobre la parte que hemos hablado? ¿Creéis que han... O su favorita. La favorita de los hermanos Marx, o si consideráis que ha aguantado bien el tiempo en las películas de los hermanos Marx. Es decir, se ven ahora con frescura. Yo es que soy muy enamorado de los Marx, con lo cual no soy muy... O pasan el DVD cuando sale Alan Young diciendo Alan, te lo pasa rápido. Pues es una canción bien bonita, ¿no? Lo pasa rápido. Es una canción bonita. ¿Cuál les gusta más? No tienen nada que preguntar de los hermanos. Está todo en este libro, ¿eh? Está todo en este libro, pero si podemos... Porque ahora vamos a pasar a otra etapa... Hay que decir que los hermanos Marx, gran parte, fíjate, la manera que yo creo que pueden haberse quedado más desactualizados hoy en día, quizá a mí me gustan también, pero es porque tuvieron, de la misma manera que hemos dicho lo de la televisión, en los años 60, con la juventud rebelde, los hippies, toda esa parte tuvieron un auge tremendo. Es decir, en los años 70 había homenajes desde Woody Allen, había la intelectualidad de los años 70 lo recupera otra vez como ejemplo de rebeldía, de contracorriente de esa sociedad del mayo del 68, los vuelven a recuperar. Entonces, esa generación está totalmente embebida, y esa generación son nuestros padres, los míos. Es decir, que esa generación que lo ha vivido como en un altar, a veces las generaciones posteriores los han bajado un poco, porque significaban algo más, por así decirlo, que los humoristas, significaban esa ideología de lo rebelde, del inconformismo. Entonces, todo eso, fueron muy aupados también en esas circunstancias, ¿no? Es decir, que quizá... quizás fueron igual sobrevalorados en aquella época y luego se han puesto más en sus... También yo creo que tuvo mucho que ver una televisión maravillosa que disfrutamos, que nos educó, y que tú un sábado a las 3:30, 4 de la tarde podías ver los hermanos Marx Una tarde en el circo, en el oeste. Y lo repusieron mucho en los cines. Yo recuerdo haberlo visto de pequeño, claro. Las reponían. Era de las poquitas que reponían todavía, de clásicas. Entonces también se echa mucho en falta esa televisión, ¿no? Sí. Con los clásicos, que es que no hay. No me da culpa desde televisión española. Pero es verdad que fue educativa, y los ciclos de los jueves por la noche, el sábado noche, el Cineclub, emitían esas películas. Incluso en La Clave he visto yo una película de los hermanos Marx, porque representaba todo eso que se quería debatir después. ¿Cuál es vuestra película preferida de los hermanos Marx? Solo hay dos, así que suelen ser. ¿Cuál? Ramón. Bueno, yo creo que habéis hecho un repaso fantástico, ¿no? Y llegar a los hermanos Marx, yo creo que supone cómo trasciende la leyenda ese trío, que antes eran 4, a lo largo del cine. Pero yo creo que el cine ahí, aparte de que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Guillermo, era Groucho, porque yo creo que Groucho, desde sus memorias de un amante sabroso y todo, tengo estos principios y si no te gustan tengo otros, se convirtió tan en leyenda que sabéis que hay un falso Ignacio que dice perdonen que no me levante, que le pusieron en la tumba, ¿no? Groucho creo que lo significaba todo. Yo lo que me gusta de los hermanos Marx son que han tenido esa capacidad de recordarles por determinadas frases, ¿no? En la película de los hermanos Marx en el oeste es Más madera, cuando ya se les acaba la madera de los vagones y están echándole en la noche de la ópera con la secuencia de camarote, ¿no? Eso para Ganso también fantástico. Y la parte contratante. Que es un alegato contra la burocracia. Nosotros que somos abogados, pues siempre empezamos con esa parte contratante. Pero vamos, me parecen geniales. Es que es muy difícil elegir. Si tengo que elegir, yo creo que Una noche en la ópera para mí. Luego hay muchas frases. Pero también porque tu afición por la música, ahí hay una... De eso ya hablaremos, pero quería llegar a ese punto para... Luego tendremos comedias donde la música es parte importante. Que digo que luego hay muchas frases en Groucho que es verdad que están sacadas, por ejemplo, de los libros de él, no son todas de las películas, o de cosas que decía así de repente, como esto que he contado yo que no pertenece. A mí el diálogo que más, de todas las frases, porque a mí fíjate, con todo, la parte contratante a mí me hace relativa gracia, yo no sé por qué tiene tanta éxito, tampoco lo veo tan genial.
yo, Es decir, que veo otras cosas mucho más geniales en ellos. O lo de los huevos duros, no me hace especial gracia, no sé por qué. Decir, pero sí me hacen gracia otras muchas frases mucho mejores que esa. Bueno, por ejemplo, Margaret Dumont. Es lo que voy a decir. Claro. Margaret Dumont, por ejemplo, una frase que le dedica a ella, que para mí es la mejor que he oído de Groucho, se lo dice a esta señora, ¿os acordáis? Que es Margaret Dumont, que era señora obesa. Dice, es usted la mujer más bella que he visto en mi vida, lo cual no dice mucho en mi favor. Eso, por ejemplo, me parece mucho más genial que los huevos duros y que todo lo... O Guillermo cuando está en una escena, además, me gusta mucho, dice, coja una carta. Y hace así, la coge la otra y dice, ya, y de qué desea, tengo más. Y ya está. O sea, y eso levantaba esas carcajadas. Es el absurdo. Eso es maravilloso. Que ese absurdo además luego no funciona bien a todo el mundo, les funciona bien a ellos. O bueno, luego... o lo de, la escena famosa, la que se va a atar el cordón del zapato. Esa no sé cuál O es. sea, tiene el cordón del zapato desabrochado aquí. ¿Qué haríamos todos? Esto, ¿no? Pues no. Coge el otro. Se apoya el otro para atarse el zapato y dice, ya estoy. Y luego, yo creo que es estupendo, que a mí me gusta en algunas películas incluso más que Groucho, que es el mudo. Para mí tiene una comicidad cuando mete los pies... ¿Era mudo o no? No. Cuando mete los pies en la limonada y todas esas escenas. De hecho, sus memorias era Harpo habla. Se llaman las memorias. Pero es verdad que sin Margaret Dumont yo creo que en las películas Groucho, o sea, cuando le dice... señora Teasdale, tanto hablar y hablar, parece que le han vacunado con una aguja de gramófono. Cosas así, ¿no? O sea, todo eso que viene del vodevil, porque efectivamente son invectivas contra algo, contra alguien. Él siempre, como dice en Plumas de Caballo, que tenía una voz gangosa, I'm against it. Estoy contra ellos. O sea, sea lo que sea. Y decían, decano, ¿pero qué hace usted? ¿Qué hago? Irme con las alumnas. Y perseguía, ¿os acordáis? O sea, claro son películas tan políticamente incorrectas que ahora el pobre Groucho estaría en Chirona, ¿no? Por suerte nos quedan esas estaría en la cárcel. Por suerte nos quedan esas películas. Ya te digo. A lo mejor ya ponerlas en casa te va a detener la policía. Bueno, pues que me detengan. Es que además me voy así, póngame, pero yo sigo viendo Los Hermanos Marx. Bueno, seguimos avanzando. Dedicaríamos una charla a la historia de los hermanos Marx. Nos vamos a los años finales de los 30, donde cambia un poco el humor. Ahí está lo que se llama la comedia sofisticada. Pero esos años 30. Bueno, es antes, pero por ejemplo, Ninotchka, que es una película maravillosa de Ernst Lubitsch. El toque Lubitsch es exactamente el dotar a una película de un sello particular que muy pocos directores han conseguido en la historia del cine. John Ford, etcétera, y lo tenía Ernst Lubitsch. ¿Por qué te gusta tanto Ninotchka? A mí Ninotchka es la comedia que más me gusta de todas. Es decir, si yo tuviera que elegir una comedia perfecta, para mí sería Ninotchka, que no sé si la han visto, es una película con Greta Garbo, que es Melvin Douglas. Y Melvin Douglas, que es estupendo también, que se estrenó como Garbo ríe, porque Greta Garbo nunca reía y es la primera comedia que ella hizo. No solamente me parece la comedia que más me gusta, sino que como comedia que más me gusta, creo que es porque tiene dirección de Ernst Lubitsch y guión de Billy Wilder y Charles Brackett. Y para mí, si yo juntase todas las películas de Billy Wilder, incluidas las de director, hay que decir que yo casi me gustan más las películas en las que Billy Wilder fue guionista que las que fue también director. Pero, el apartamento, de hecho, no te hace mucha gracia. A mí el apartamento no me hace mucha gracia. Pero yo creo que el mejor guión que ha escrito nunca Billy Wilder es el de Ninotchka. Yo, para mí, estaría con el de Juan Fernández y Loco, que también me gusta mucho, pero yo creo que Ninotchka es perfecto. Es la historia de una mujer rusa, de una comisaria rusa, me imagino que lo habrán visto algunos, que es comunista, se va a París y entonces es una mujer muy seria, es tan seria que es cómica, ¿no? El hacer comicidad es un poco lo que hablábamos de Buster Keaton, la cara seria, y a partir de esa seriedad crear el humor, ¿no? Creo que el guión es lo que yo llamo alta comedia. A mí me gusta esa alta comedia, la comedia sofisticada que se dio en Hollywood desde mediados de los años 30 hasta mediados de los 50, finales de los años 40. Donde el guión es parte fundamental y no tanto la trompada. Y donde es muy ingenioso. Es curioso lo que comentáis, porque es verdad que en los 30, que lo hemos estado investigando, 30, 40, esta es del 39, el slapstick, porque la comedia también va con modas, ¿no? Pasa de moda y efectivamente entran los Lubitsch, los Sturges, los Cukor, los Capra, V.C. Fields, o sea, va dejando un poco lo físico y yendo hacia la elegancia del salón, la ironía, la música, que tiene un papel muy importante en esas comedias, y unos guiones también que provenían, yo creo, fíjate, de esas comedietas que se hacían musicales,
que se hacían en Alemania y se hacían en Austria. Ese mundo de la comedieta musical que luego aprovecha Chevalier y hacen cosas muy sofisticadas, llega a Hollywood, porque todos los inmigrantes, Lubitsch y demás, y le da un toque de alta comedia, lo que dice Guillermo, ¿no? Es decir, viene de esos grandes salones, de esos valses de Strauss, de esos equívocos que se producían entre bambalinas. Exactamente. Y los Hawks y los Lubitsch lo van adaptando hacia ese mundo que ya no tiene el trompazo típico, claro, ¿no? Por ejemplo, To Be or Not To Be. Yo no soy muy de To Be or Not To Be. Pero fíjate, para mí, fíjate lo que voy a decir, siendo la película más famosa de Lubitsch, no tiene para mí nada que ver con Ninotchka, para mí parece una película indigna de Lubitsch. Es decir, es una película... ¿Entendéis por qué tengo a estos dos cracks en el programa? Porque es precioso. Hay que decir que esa comedia sofisticada se apoya, por supuesto, en todo lo que habéis dicho, pero también se apoya para mí una cosa vital, que es en la estética y el glamour de esas películas. Es decir, son películas en las que hay champán, hay mujeres con vestidos maravillosos, en lugares maravillosos, en entornos maravillosos. Pero está un poco americanizado. Así que viene de ahí, americanizado. Pero es decir, es del champán, los smoking, entonces es como un mundo de ensueño que a mí me fascina. O sea, me parece como de una categoría. Yo las calificaría como películas de gente interesante y diciendo cosas interesantes en lugares interesantes, o gente culta diciendo cosas cultas en lugares cultivados. Es como yo las percibo, esas películas. Para mí es las películas que más me gustan. To Be or Not To Be, que es la más famosa, yo incomprensiblemente no sé por qué es la más famosa. Hay que decir también que estuvo prohibida en España muchos años, como El Gran Dictador, y también yo creo que esa prohibición hizo que se cogiera como, bueno, la película prohibida, ¿no? Pero para mí ese humor digamos, casi bufonesco de vaudeville, entre comillas, muchas comillas, barato, no tiene nada que ver con esa sofisticación que tiene Lubitsch en La octava mujer de barra azul, en Ninotchka, y en esos ambientes tan maravillosos de gente ingeniosa y no gags tan burdos como los que puede ser. Pero yo creo que proviene, fíjate, en el caso de To Be or Not To Be, proviene también de una respuesta que hace Hollywood al tema del nazismo y de cómo efectivamente había compañías que tenían que representar en tiempo del Tercer Reich, en tiempo de Adolf Hitler, que hacían viajes, porque la Segunda Guerra Mundial pilló a muchas compañías haciendo repertorio a lo largo y ancho de Europa, y yo creo que luego todo ese sustrato de la comedia contrastando con la gran tragedia del genocidio es algo que está muy presente, fíjate, en todos los grandes cómicos. De hecho, fue muy criticada esa película porque se mofaba en esa época. Bueno, la había hecho antes Chaplin, que decíais esta reflexión que hacías tú al principio de que habían cambiado la parte física por la parte hablada. Chaplin, que no había querido hablar nunca, fíjate el discurso final que hace en el Gran Dictador, es decir, que ahí sí que era clarísimamente cambiarlo. Que fíjate hasta qué punto es políticamente incorrecta ser o no ser, que esa manera de entender o de ver o de meter humor a la tragedia la retoma Mel Brooks, no solamente en la versión de Ser o no ser que hace Mel Brooks, en los productores, sino en los productores, con un número dentro de la película que a día de hoy sigue abriendo heridas. Es decir, se ríe de Adolf Hitler haciéndole como un musical excesivo, barroco, rosa, ridiculizando tanto que había bueno, algunas asociaciones judías que protestaron, y hoy también hay que andar con palillos. Lo que pasa es que lo hablábamos antes nosotros, es decir, es que a mí me trae un poco sin cuidado si se meten con unos. A mí me gusta que la película sea divertida y sea ingeniosa. Claro. Si se meten con Hitler es que no me interesa. Es decir, yo lo que quiero es que sea divertida e ingeniosa. Entonces, estas películas, por ejemplo, para mí El Gran Dictador es la película que menos me gusta de Charles Chaplin. Mira que a mí Charles Chaplin me gusta, pero es la que menos me gusta y sin embargo es la que más fama tiene. Entonces, ¿por qué? Por lo que tú dices, porque se meten factores políticos. Pero es que la película es divertida y es buena o no es buena. Lo que pasa es que refleja no sé qué, a mí eso me da igual, que sea buena. Sobre todo también porque tiene algunos números absolutamente... no, pero es que tiene algunos números como el del Barbero, que son sensacionales, o lo del globo, ¿no? Bueno, ¿qué estamos viendo? Es que esta es maravillosa. Es que no Esto es una comedia maravillosa. Sí. Bueno, ahora ya vamos avanzando porque así nos da tiempo a hablar un poquito de todo. Es que no puedes tener a Marilyn Monroe detrás y pretender que la gente te haga caso. Por eso le doy la espalda. Claro. ¿No tiene ninguna pregunta que hacer? No me digan. Bueno, invéntense alguna cuestión que quieran saber. Por cierto, lo que estamos viendo de la Monroe son las crónicas, ¿verdad, Guillermo?, de Anita Loos. Sí, de la novela de Anita Loos. Es que es maravilloso saber que el cine se nutría del periodismo en la época.
era una tía impresionante que se metía en todos los salones, una periodista que hacía un retrato social, pues como ahora el Pronto, el Semana o el 10 Minutos. Pues esto es Los Caballeros De hecho, está Presidencia. basado en una corista de Claro. Ziegfeld. Bueno, perdón. No, es que como es la manía que tengo de dirigirlos en el programa, por eso estoy haciéndoles... Bueno, aquí es una charla abierta. Pero que pregunten también ellos o que digan algo. Bueno, si no quieres... Adiós, Manuel. Gracias por venir. Es una propuesta valiente la que ha hecho y una opinión que respeto. Guillermo, no estoy de acuerdo con él, con Lubitsch, con Serón, no sé. Para mí me parece que es una película, es un homenaje al teatro, algo de Bill, lo que hablabais. Una película maravillosa, pero obviamente tiene razón también. Yo no digo que es una porquería tampoco, ¿eh? Digo, pero creo que es la que menos me gusta de él. Pero y creo que es indigna de te que... quería preguntar por ¿A mí? un Lubitsch y a ti, porque creo que eres especialista de esa época, por un director que creo que habéis pasado por encima, pero que es muy importante precisamente en esos años que estamos hablando, de ser, no sé, de los años 40, principios, Preston Sturges, que yo creo que hizo maravillas como Un hombre rico, como Los viajes de Sullivan, como Las tres noches. Caradeva, 3 noches. las tres, perdón. Sí, claro. Hombre, es una maravilla. ¿Eh? Ahora vamos a hablar de Preston Sturges. Quería que No, si vais a llegar, porque es que luego quería comparar un poco, como he estado viendo imágenes que habéis puesto de Berlanga, que para mí es una debilidad, ya llegaremos a hablar de él, un poco que ese cine de la Gran Depresión que hace Preston Sturges, esa comedia, es un poco lo que luego hace Berlanga en España, esa Inglaterra, ¿no? O sea, hay una conexión evidente ahí, ¿no? Y eso es lo que quería preguntar. Preston Sturges tiene películas maravillosas. Empezó como guionista, igual que Billy Wilder, y el director que les hizo ser guionistas a los dos es mi director favorito, que es Mitchell Leisen, que por cierto también tiene comedias fabulosas. Medianoche, por ejemplo, es una película no nada conocida, muy poco conocida, de 1939, el gran año de Hollywood. 1939 es el año que se hacen todas las películas maravillosas, o muchas. Garson Kanin También me gusta mucho. Pero Preston Sturges, además Preston Sturges hizo en 2 años las 3 obras maestras, luego ya se deshizo. La que más me gusta a mí es Los viajes de Sullivan. Los viajes de Sullivan, además, creo que es muy importante nombrarla aquí porque dice una moraleja muy interesante, y esto es la historia de un director de cine que hace comedia, que hace reír, pero que quiere hacer cine de autor, porque dice que la comedia no vale para nada. Mira, lo tienes ahora justo. Quiere hacer cine de autor y cine comprometido. Entonces lo que hace es, se viste de vagabundo. Eso es. Y se va a vivir como vagabundo para poder coger experiencias y poder hacer una película seria, ¿no? Porque no valora esas comedias que él hace, que le parecen, pues eso, lo que siempre se ha considerado que la comedia vale menos que el drama. Y al final lo que descubre es que, bueno, por diversas circunstancias acaba preso en una prisión del sur de los Estados Unidos en la cual hay trabajos forzados y tratan a los presos como en el medievo prácticamente, y al final está hundido, se le da por muerto, está totalmente hundido, y de repente un día les llevan al cine a los presos y ponen a Mickey Mouse y entonces él, que ha visto a todos sus compañeros desesperados, gente que no tiene esperanza en nada, son como almas en pena, no les importa la vida, no quieren vivir y tienen la vida hundida, de repente se les empiezan a iluminar los ojos y empiezan a reírse con Mickey Mouse y con Pluto y con Donald, y entonces él se queda así pensando. Y dice, claro, es que las comedias que yo hacía, las comedias que yo despreciaba y que quería hacer cine de autor y cine serio, al final son las que dan la alegría a la gente, la sal de la vida es esto, ¿no? Es dar esta alegría, y es una defensa esa película, es una comedia, pero es una defensa de la comedia, ¿no? De cómo en esta época a veces los Oscars nos lo dicen, nunca se premia una comedia en los Oscars, un actor que hace comedia, casi los grandes comediantes no han tenido, Groucho, todo esto, tuvieron Oscar honoríficos, no se les dio nunca un Oscar por ninguna película, ni en los guiones quizá más. Pues es como ese desprecio que se tenía porque lo bueno es el drama y las películas serias, las películas sesudas. Esta película, ya no estamos viendo la película, estamos viendo que era Los viajes de Sullivan, es un canto a eso, a lo importante que es reírse, a lo importante que es dar felicidad a la gente, y que la felicidad a la gente muy a menudo se las das con las comedias más que con otro género. Y luego un pequeño apunte, que yo creo que tanto Preston Sturges como Frank Capra son de una escuela que vieron el año de la Gran Depresión, lo sufrieron, sensibilizaron mucho con la gente, y en todas sus películas es muy curioso, habría que hacer un libro sobre ello, hay una preocupación social y socialista incluso muy grande, es decir, sus películas estratifican, confrontan clases sociales, hablan del ascensor social en la que has mencionado, todo eso, el mundo del dinero, cómo está en la arquitectura de sus películas, y yo creo que eso también es fruto
de cómo vieron ellos evolucionar e involucionar y caer a la sociedad estadounidense con el crack del 29, viendo a esas pobres gentes de los estados del sur descalzas, e incluso este retrato que hace con Joel McCrea y Veronica Lake. También era un cine ¿no? complaciente en ese sentido. Es decir, por ejemplo, Frank Capra, que es un director que yo no siempre estoy de acuerdo con él, yo creo que jugaba un poco con esto. Es decir, el rico siempre era el malo, el tonto, el que había que reírse. Era como los ricos también lloran, ¿no? Quiero decir que era un poquito esa teoría, y era un poco ensalzar un poquito, pues eso, al hombre medio frente a esas grandes fortunas, que sí que es verdad que en los años 30 escocían más, porque todo el mundo no tenía dinero y había gente que tenía todo. Pero la comedia de los años 30 es un poco manipuladora, yo creo, en ese sentido, sobre todo Capra, ¿no? Es decir, el hombre rico es el que siempre es el malo, el codicioso, y el hombre normal es el Juan Nadie, ¿no? La película de Juan Nadie, el bueno, el... Vamos a ir, nos queda como una media horita, con preguntas. Había una pregunta por aquí. Sí, yo quería, habéis comentado que hay comedias que a unas personas le hacen mucha gracia y otras no se les Claro, para gustos colores. Y en las comedias además. Entonces, cuando comentabais lo de política y comedia, me he acordado de una película que a mí me hizo mucha gracia y no sé si será ni el único. Se trata de Goodbye Lenin. ¿Qué me podéis decir de esa película? A ver, Goodbye Lenin no es tan una película comedia como un retrato de la sociedad. Es la historia de un chico que en la Alemania, antes de la caída del muro de Berlín, cae en coma, y cuando despierta ha pasado, es otra etapa, ha caído el muro de Berlín, y entonces se encuentra absolutamente desubicado dentro de esa Alemania. Es una comedia por lo ingenioso del guión, pero no está considerada una comedia, no es una comedia como tal, porque tiene un reflejo social muy importante y político a partir de ese punto, ¿no? Entra en coma, cuando se despierta ha cambiado la sociedad y su país. Ya no hay las dos Alemanias. Le buscan los pepinillos agridulces de la Alemania. Exacto, va buscando lo que él conoce, que es la etapa alemana. Salvando las distancias, a mí me trae a la memoria La otra vida del capitán Contreras, con Fernán Gómez. Despierta y está en el siglo XX. Y era del siglo XVI. Pero es que ahora vamos ¿no? si nos da tiempo, no sé cómo manejar el tiempo ahora, porque quería llegar a la comedia española también, a partir de, y sobre todo con Berlanga. Pero en este recorrido no podemos olvidar que hay excelentes comedias de George Cukor, que está La costilla de Adán, etc. Pero, de Leo Macarey, maravilloso. Está ese cine... Gregory Lacava, que no se nos olvide también. Está ese cine fuera de Estados Unidos, que es el neorrealismo italiano, la comedia italiana, a la que dedicamos un programa que vino Andrés Pajares, porque es un fan absoluto de ese tipo de cine, con Vittorio De Sica y con tantos Gandino Monicelli. Pero vamos a irnos a los años 60, donde nace hay un tipo de comedia diferente, y que es donde destaca... Te saltan los 50 de golpe. Bueno, es que si no avanzamos, si queremos por lo menos hacer algún apunte de los años 70 de Peter Sellers, lo digo porque hay que manejar el tiempo. Obviamente, la culpa es que estaríamos 3 horas hablando. Yo, si ustedes no tienen inconveniente... Esta es mi noche. Nosotros... Esta es mi noche. Aquí está. Yo no tengo nada que hacer hasta el lunes. Bueno, que eso que planteas, Moy, hay un salto cualitativo importante ahí. Hay un salto cualitativo, muy importante. Porque en los años 50, años 40 y 50, hay también el género musical, hay comedias... Vicente Minelli hizo comedias muy buenas. El macartismo... Eso da para una charla solamente de ese periodo, porque cambian la forma de ver el cine y nace una comedia a veces mal llamada. No hemos hablado de Cary Grant en los años 40 ni 50. Vamos con Cary Grant. Es que es el actor. Venga, Arsénico, ¿por qué le gusta tanto? Porque yo me río por ella cada vez que la veo, aparte de todo, que me parece... Más que por ejemplo, La fiera de mi niña. No, para mí... Arsénico, porque más. Sí. Yo, para mí, Cary Grant, lo comentaba antes, es el actor
Es mi actor favorito y es el actor favorito de mucha gente, yo creo, ¿no? Que es el actor clásico favorito casi de todo el mundo. Yo también quiero ser Cary Grant, decía él. pero yo creo, desde mi punto de vista, creo que las comedias que han pasado, que son más famosas, para mí no son las mejores de él. Es decir, hay dos comedias que yo se las recomiendo, se las pueden ver, que se llaman Mi mujer favorita, que es una película en la cual él hace de bígamo, y otra película que se llama El solterón y la menor, en el cual él hace de un playboy, que para mí me parecen mucho mejores, y él está mucho mejor, él está bien siempre, ¿no? Que en Arsénico por compasión, en Luna Nueva, en Historias de Filadelfia. Historias de Filadelfia es una película que es de Katharine Hepburn, él casi está ahí de casualidad, aunque encabeza el reparto. Pero yo creo que Cary Grant tiene esas comedias que son menos conocidas, probablemente por una cosa que yo nunca he defendido mucho, que es el esto del cine de autor. Como no están firmadas ni por Howard Hawks ni por George Cukor, pues resulta que se las tienen menos consideración. Pero hay muchas películas que no están dirigidas por esto. O sea, Alexander Hall, por ejemplo, Garson Kanin, que decías los Blandings ya tienen casa. Hay muchos directores que no los vamos a nombrar hoy que han hecho comedias fabulosas, y George Cukor tiene comedias más sosas. A mí La fiera de mi niña, por ejemplo, me parece menos gracioso Cary Grant que en esas que estoy diciendo. Es verdad que el caso de Arsénico por compasión es una película que yo creo que... Hemos hablado de ella. Sí, yo creo que el gancho que puede tener, que hay mucha gente que es porque, y esto es importante en la comedia, es una cosa que hacía Hitchcock en el cine de suspense, pero que en la comedia se hace menos, y es que hace que el espectador sea cómplice de lo que no sabe el protagonista. Es decir, nosotros sabemos que hay unas viejecitas que están matando gente, pero no lo sabe Cary Grant. Entonces, hasta que Cary Grant lo descubre, nosotros estamos siendo cómplices, que es muy duro, de unas asesinas, que son las ancianitas. Pero esto que no se suele hacer en comedia, o sea, en una comedia casi nunca se te pone, sabes tú una cosa que no sabe el otro, ¿no? Y entonces esto yo creo que hace que el público participe más activamente, porque luego, una vez que Cary Grant sabe que han matado, lo que no sabe es que han matado un montón, se cree que han matado a uno. Entonces vuelve otra vez ese juego, ¿no? de jugar con lo que sabe el espectador y lo que no sabe, que Hitchcock siempre lo hacía en suspense, pero que en comedia se hace menos, y esa película juega, y por eso creo que la gente le tiene tanto cariño, porque participa de alguna manera. Cuando descubre que no pertenece a esa familia. Claro. Bueno, hay que decir en esa parte que al final dice, gracias a Dios soy el hijo del cocinero, dice él, ¿no? En la realidad dice, gracias a Dios soy un hijo bastardo, decía, porque era el hijo ilegítimo de ese cocinero, que en la película no se dice por un tema de censura, pero en la obra original dice, gracias a Dios soy un bastardo. Es curioso porque él incluso, su personalidad en las películas que no son cómicas, o que no pertenecen al género cómico, pero el otro día que volvíamos a ver en televisión con La muerte de los talones, todos los golpes de humor que tiene un tipo al que van a ejecutar en cualquier momento. O sea, es impresionante. Es verle, ¿no? Ya casi te da la... tiene elegancia, pero además inspira ironía, humor. Pero en un thriller está, es verdad, en sospecha. Y yo creo que el heredero hoy en día sería, pienso yo, no sé, George Clooney. Yo que no hay heredero. El heredero un poco de ese aire de Cary Grant que tiene, ¿no? El George Clooney de los primeros años, probablemente. Sí, bueno, de hecho lo busca y lo fomenta él, yo creo. Seguimos con los 50, vamos a bueno, en los 40 tenemos que... Mira ahí. Sí, ¿qué me podéis decir de Jacques Tati? Ay, maravilloso, mi tío, Mon Uncle. Bueno, tiene 3 obras maestras. Maravilloso. No, porque... Bueno, es que ese cine bebe mucho, sobre todo Jacques Tati, de los grandes del humor mudo. Y tiene Jour de Fête, ¿no? Un día de fiesta, Playtime, y sobre todo mi tío también, ¿no? Y de Max Linder, que actuaba en Francia. Era la elegancia del humor tantas veces imitado. O sea, cuando ahora mucha gente joven descubre a Mr. Bean, perdona, esto ya lo hacía Jacques Tati. Mr. Bean es muy bueno también, ¿eh? Mr. Bean es muy bueno. Sí, pero yo, por ejemplo, hay un una homenaje. Que en las vacaciones de Messier y Lot, yo siempre me la pongo cuando voy de vacaciones porque me van a ocurrir esas cosas. Las estaciones de trenes donde alguien piensa desde megafonía que vamos a entender, o sea, eso lo hace Jacques Tati con la gente yendo de un andén a otro porque hay un tipo y eso es maravilloso, ¿no? O cómo utiliza los automóviles en Playtime, o incluso en Mi tío, que hay
una crítica amable, que es lo bonito, la humanidad de Jacques Tati, con una sonrisa siempre muy humana, ¿no? Y además la estética de sus películas, todo muy limpio, muy ordenado, ¿no? En los coches, hasta los atascos en las películas de Tati son ordenados. Son ordenados. Así que es increíble. ¿No han visto películas de Jacques Tati? Les recomiendo que vean cualquiera de estas, ¿eh? Mi tío, Playtime, Jour de Fête, de día de fiesta. Día de fiesta. Playtime, mi tío, el circo también tiene una del No queremos mantas cuando llega en Playtime, cuando llega una extranjera muy extravagante y no queremos mantas. En Playtime es que es una crítica a las entrevistas de trabajo, o sea, me parece maravilloso, o sea, el tío cómo entra a los edificios de cristal tan fríos, tan repugnantes, ese sistema vertical de ordeno y mando donde se evalúa a un pobre hombre que está allí sentado esperando en un despacho, me parece maravilloso. Micromundos. Yo como estoy sufriendo por el tiempo, estoy sufriendo más que en el programa, de verdad. No, pero está muy bien. Hay más preguntas. No, porque está muy bien, porque me parece genial, porque enlazamos para salirnos un poquito de Hollywood y antes de entrar en el cine español también, que merece la pena, con un personaje clave en el humor y que pone a México en el panorama, que es Cantinflas. O sea, lo de Mario Moreno Cantinflas en una época en la que el cine allí no tenía peso más allá de alguna película política que de repente crea un personaje homenaje a Chaplin que es Cantinflas, que es maravilloso. El peladito, el pelao, que era un pobre hombre que había en México DF y él lleva al cine una realidad sociológica y entonces él acuña la frase de pues ahí está el detalle. Sí. Entonces todo eso va creando un verbo que es cantinflear. En España arrasó literalmente Cantinflas, y igual que arrasó, ahora ha desaparecido del discurso público, pero todo ese universo de Cantinflas yo conozco el de no entenderse lo que quiere decir, que lo hicieron muy bien los Ozores, que cantinfleaban también, ¿no? No, hombre, no. No, hombre, no. Pues entonces Cantinflas decía, ahí está el detalle, y volvía loco a la gente. Bueno, como un apunte que no interesa a nadie, pero lo tengo que decir, un año me disfracé de Cantinflas en Barcelona, en carnaval, perfectamente mimetizado por mis pistolas. Por mis pistolas. Me aprendí toda la película, es decir, todas las frases de la película. No me seas gato botellero, hombre. Bueno, pues gané un premio y un viaje de Cantinflas. Ahí está la foto, la tengo la foto. Era mi homenaje a uno de los más grandes. Yo me he criado viendo en esas sesiones dobles. ¿Y te acuerdas, las películas de Cantinflas, el bolero de Raquel, por favor, o El barrendero, Un Quijote sin mancha. Exactamente. Bueno, pues todo eso era tan exitoso que produce sus dibujos animados de Cantinflas, que tienen un éxito en España a la hora de la merienda que alucina. Bueno, y que aparece en Pepe. La Vuelta al Mundo. En La Vuelta al Mundo en 80 días. Y en Pepe. Pero no llega en Estados Unidos le intentan introducir así, pero no acaba de cuajar porque la Vuelta esa y Pepe. Pepe es malísima y aparte de todo que es aparte que fíjate, yo la vi hace poco. Genial. Pepe, yo la vi hace poco y me resultaba casi humillante, es decir, es una película tan sumamente, no sé si calificarla racista, porque no sé, tampoco es, que es como él hace de mexicano y está todas las estrellas, sale Tony Curtis, Janet Leigh, Edward G. Robinson, llega a Hollywood. Pero le tratan como si fuera una mascota, es decir, casi le deshumanizan porque es mexicano, entonces al ser mexicano es como alguien inferior al que puedes... Pero ocurría de verdad. Ya, por eso te digo, pero que me extraña cómo quieras potenciar la figura de una persona, de una estrella en México que es el número uno y te lo llevas a Hollywood y ahí le tratas como si fuera la mascota yo creo que es una película en ese sentido... mala. No, ya aparte, valiente en el sentido de que cuenta una cosa... Yo la vi y si entramos en el debate no acabamos. Estaba muy bien el apunte de Jacques Tati, ya he visto que crea debate aquí. Sí. Con estos grandes nos dejamos Fernandel, nos dejamos a Totó y muchos de los grandes. Luis de Funes. Vittorio de Sica. Vittorio de Sica, pero es que no da tiempo. Vamos a Billy Wilder, porque hemos mencionado antes, está considerado uno de los grandes por la comedia y sobre todo por los guiones. Hay un debate ahí si es mejor Con faldas y a lo loco o 1, 2, 3. O El apartamento. O En bandeja de plata. o Primera plana. Siendo comedias, tienen una calidad excepcional en el guión, en la dirección, en la música y sobre todo en el toque de Billy Wilder, ¿no? Que era el toque Lubitsch, él decía que era heredero.
Con Falda de Sí, yo también. Que además tiene una historia, la película tiene una historia detrás desde que no se presentara a los rodajes Marilyn Monroe y Tony Curtis decía que besarla era como besar un saco de patatas. Bueno. Ahora también le debemos a él el lograr esa pareja cómica que fue Jack Lemmon y Walter Matthau, cómo empastaron de bien los dos y cómo desarrolló unos guiones con E.A. Diamond, estos maravillosos guionistas que decíais, que hacía convivir dos tipos contrapuestos y entonces la trama evolucionaba precisamente los encontronazos que tenían, ¿no? Incluso las últimas que hacían, unas que hacían ya muy mayores, pues tienen hasta sus toques divertidos. Y aquí un amigo, una de las últimas que hizo con ellos, la última, yo creo que tenían que haber hecho más, pienso yo, ellos dos, hicieron pocas. Hicieron más sin él. Lo que pasa es que, fíjate, esto que dices tú de esa personalidad contrapuesta, él la llevaba también a la realidad, porque él, que era guionista y empezó como guionista... Y se peleaba mucho. Él decía que no le gustaba, de hecho creo que no hay ningún guión, ninguno, no sé si alguno puede haber, pero ningún guión que escribiese solo. Él siempre quería escribir con alguien, porque decía que de esa reunión de puntos de vista diferentes podía surgir la genialidad. Él trabajó primero con Charles Brackett en su primera etapa, que es la etapa que me gusta a mí, por ejemplo, guionistas de Bola de Fuego, de Medianoche, de Ninotchka, de La octava mujer de Barba Azul, todas esas comedias maravillosas. Y luego en la segunda etapa, que es más popular, a mí me gusta mucho menos, es la etapa con Diamond, de la cual con Falda de Loco me parece la obra maestra. 1, 2, 3 me parece espectacular, pero luego Irma la Dulce, en Bandeja de Plata, Bésame tonto, creo, y es una opinión modesta, bueno, no sé si modesta, pero es la mía, yo creo que ahí, en la etapa de Brackett era una persona muy culta. Billy Wilder no era una persona especialmente culta ni cultivada, tenía mucho ingenio, tenía mucha mala baba. Brackett sí que era una persona que era abogado y tenía muchísima cultura, tenía una educación muy selecta. Ese choque de la mala baba de Billy Wilder con la cultura elaborada y sofisticada de Brackett dio lugar a esas comedias. En el caso de Diamond, creo que los dos tenían muy mala baba, pero tampoco eran excesivamente cultos ninguno de los dos. Entonces eran comedias, desde mi punto de vista, más toscas. Irma la Dulce me parece casi grosera, ¿no? Y de un humor, para mí, más de sal gorda, incluso en Bandeja de Plata. Pero dio lugar a Con Falda de Loco, que es la gran obra maestra desde mi punto de vista de él, al Apartamento, que a mí no me gusta mucho, pero que a la gente le gusta mucho y que está considerada. Y yo, para mí, una película que le ha dicho Moisés, que creo que había que revalorizar, que es 1, 2, 3, que para mí es una de las grandes películas de Billy Wilder. Con James Cagney. No es que te quiera callar, es que nos queda poco. Hay una película que es de Billy Wilder, no es comedia, pero tiene tintes de humor, que es La vida privada de Sherlock Holmes. De las últimas. Es una historia preciosa, una de las últimas grandes producciones que hace y que tiene unos tintes de humor, que es la que le da el Goya. Es la más floja tal vez de él, pero era un reconocimiento a las otras grandes obras maestras que había hecho del cine español. Y que él hace una cosa que solo se atreve a hacer Spielberg, que es meter, bueno, quizá Robert Altman, ¿no?, meter en el mismo plano a personajes cuyas voces se justaponen. Sí. Y eso solo lo hacen 2 o 3 maestros, ¿no? De repente te encuentras hablando al mismo tiempo a varios personajes y lo entiendes, que es lo más complicado, ¿no? Y me gusta mucho Marco Ferreri también, El pisito, El cochecito, claro, que había trabajado con Azcona. Berlanga decía que además le hemos dedicado... Mira, además propongo una cosa, de que el día que vengamos a hacer la charla de Berlanga pueda venir su hijo, José Luis Berlanga, que es buen amigo además, porque solamente escucharle las anécdotas que tiene es maravilloso, pero sobre todo porque trabajó con él de ayudante de producción, de ayudante de dirección, perdón, y luego fue el protagonista de que un anuncio, como era el de Fairy, de Villarriba y de abajo, se convirtió en una serie que dirigió él, ¿no? Bueno, la cuestión es que Berlanga decía... hablan todos a la vez porque nadie les hace caso, que son los grandes olvidados de la sociedad española. Cuando en Plácido están hablando el José Luis Vázquez y Casen le viene un chinche parece, en el fondo están hablando y nadie les hace caso. Y esa es la gran gracia que tiene un Berlanga en estado de gracia en algunas películas, y en otras, por muy mala no, porque no tiene ninguna mala, por muy floja que pueda ser la película de Berlanga, es infinitamente mejor a muchas comedias que nos vienen de cualquier parte del mundo, no digo de España o de América incluso, porque tenía magia ese hombre. Y yo creo que cada uno tenemos un puñado de películas, ¿verdad?, de Berlanga que tenemos en
referente y que son inolvidables. Cuando dicen, ¿cuál es la mejor de él? Durante mucho tiempo fue Bienvenido Mr. Marshall, pero cuando se ha empezado a revalorizar El Verdugo, el Plácido, la única película que tiene nombre de protagonista, porque no le dejó la censura poner Siente un pobre en su mesa. Sí, señor. Sí, señor. Y es la única película que tiene el nombre del personaje, Plácido. El resto tienen todas... Que era una campaña de Cáritas. No, y que existía de verdad. Y había un programa radiofónico donde sentaba un pobre en la mesa porque era lo que tocaba. Sí. Pero claro, la humanización de personajes como Casen, como José Luis López Vázquez, del que Cúcor dijo que era el mejor actor que había existido y que le dio la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y dijo, yo no, porque como no sé inglés... Y luego está muchas veces que había contagio de positivo, quiero decir, de los contratos que hacía con los actores italianos del neorrealismo, ¿no? Claro. Nino Manfredi, Gino Cervi, venían todos aquí a trabajar con Berlanga y se los trajo también Marco Ferreri, porque la España de la posguerra y la Italia de la posguerra tenían un hermanamiento artístico en ese sentido. O sea, tenían unos puntos en común muy notables y triunfaban también y se hacían coproducciones hispano-italianas en la posguerra, ¿no? Y tú veías a López Vázquez trabajando en películas de sketches donde había un Fiat 500 y un hombre atribulado que iba a apelar ante el juez de rodillas en una escalinata, y lo podías ver también aquí, ¿no? Nino Manfredi, fíjate, que al final que iba a ser López Vázquez, pero como decía Berlanga en sus memorias, pero es que yo quería vender y me ofrecieron a Manfredi y le dije... No, además es que había la coproducción. Y la coproducción, claro. Impusieron a Manfredi, eran coproducciones. Pero era. Bueno, y por supuesto, toca hablar en su momento, y ahora ya no podemos, de la figura de Andrés Pajares y Fernando Esteso, de ese cine del landismo, de Alfredo Landa. Es decir, yo creo que podemos hacer una charla muy bonita, muy interesante sobre la comedia española y centrar un poquito ya en los grandes personajes que nos han dado el cine español. Que además sería un homenaje también. Es curioso porque las películas de Navidades han dado Plácido y El Día de la Bestia. Sí. Eso, como las Navidades filtradas. Bueno, pues yo sugiero que yo hablaré con Berlanga, hijo, y si pudiera hablar con el padre. Que es maestro arrocero también. Que es maestro arrocero. El maestro arrocero. En Madrid tiene una arrocería donde nos juntamos gente del cine por allí para comer de vez en cuando, y es un auténtico privilegio cuando se deja caer por allí Garci y se sienta Berlanga en la mesa con nosotros y nos explica estas anécdotas como la de López Vázquez. Sobre todo dice, si no existiera López Vázquez habría que haberlo inventado, porque era capaz de destrozarle los nervios a mi padre. Porque es que además dice, y acabamos con esta anécdota, que vamos al libro. Un día se jugó una mariscada con todo el equipo de Escopeta Nacional y dijo, ¿veis el guión? Le dijo a los técnicos, no tiene que hablar López Vázquez, ¿verdad? Pues va a hablar y me va a joder el plano. Y, no, imposible, porque ¿veis la escena cuál es? Plano general, todos girados, se van para allá, la cámara para arriba, es decir, lo estáis viendo, ¿no? Todos para allá, la cámara para allá, ¿no? Entonces, es imposible, no le he dado texto, no puede hablar. Va a hablar. Y os voy a ganar la apuesta. Elegid la mejor marisquería de Valencia porque me vais a pagar la cena. Llega la toma, están todos, se van, y de repente ves que hay uno que se empieza a quedar rezagado, de espaldas, todo esto de espaldas, se empieza a quedar rezagado, y cuando está detrás de todo, se gira la cámara y hace, ¡el cordón, el cordón! ¡Esperadme! Ganó la apuesta Berlanga en una escena absolutamente imposible. Era un robaplanos. Sí, era un robaplanos. La gente decía que tenían los... O sea, en el plano en que estaban todos juntos, nadie se quería poner al lado de él porque le pegaba pegaba codazos para que el otro bajara. Eso, y entonces el otro, con la voz... Y el otro decía, que te calles. Eso lo contaba Mari Carrillo en el rodaje de... O sea, que fijaos lo bonito que... Mari Carrillo en el rodaje del Pisito nos contaba, que en paz descanse Mari Carrillo, que odiaba trabajar con él porque la empujaba literalmente para sacarla fuera del plano. No, sacaba. Era un maestro. Era un maestro. Y el año pasado, en la Feria del Libro, estaba el libro que habíamos... escrito de José López Vázquez, que apareció su hija. Precioso, y entonces vino una señora, una joven, y dice,
ay, tiene el libro de López Vázquez. Y yo cogí y, pues sí, maravilloso libro como este, ¿no? Como estaba viendo, maravilloso aquí, pero yo tuve ocasión de conocerlo en Barcelona y he escuchado muy atentamente. Y sí, porque esto, el libro es una maravilla, como diciendo, lléveselo, que es una joya de libro. Dice, no, sí, me lo voy a llevar, pero claro, es que sí, porque José López Vázquez, que lo adoramos, ¿verdad? Guillermo David, que siempre hablamos de él, bueno, le hemos hecho un programa de tal. Dice, sí, lo conocí un poco, yo soy su hija. Nos quedamos... O sea, menos mal que lo vendimos bien. Y entonces Moisés dijo, aquí un siervo, un amigo, un esclavo. Aquí un siervo, un amigo. Bueno, es que en esclavo. aquel momento quería Pase hacia llorar. adentro. Quería llorar, la metimos dentro, nos hicimos una foto con ella, él le regaló el libro. Bueno, es que fue mágico porque, imaginaos que no hubiera dicho, sí, está ahí, pero no lo quiere nadie. No, era tal pasión. Y no tenía el libro y dice, sí, bueno, no le gustaba mucho. Y digo, que lo conocía. Dice, era mi padre. Maravilloso. Bueno, les vamos a regalar este libro. El próximo día les regalaremos el de López Vázquez. El día que hagamos el de López Vázquez, porque sigue siendo inolvidable. La verdad es que sí. Vamos a hacer una cosa, Mar. Ven tú, que no me acuerdo. Elvira, perdona. Elvira va a ser... Bueno, Elvira es una grandísima escritora que tenéis aquí en Alaurín. Y además tuve el honor de que viniera al programa un día... porque estaba estudiando allí en Madrid, ¿verdad? Bueno, pues vas a escoger tú el número y nosotros vamos, mientras tanto vamos a firmar el libro. Vamos a firmarlo. Fírmalo tú si quieres primero. Pues sí, pero no sabemos para quién es. ¿No podemos firmarlo? Ah, bueno, claro, falta saber. ¡Ah, le ha tocado! ¿Cómo se llama? Víctor, para Víctor. Pues mira, vamos a dedicárselo. Bueno, qué bien. Bueno, ojalá hubiéramos tenido libros para todos. Lo importante, como siempre, ¿se lo han pasado bien? Sí. No habrán aprendido nada, pero sí. Lo bueno es que tengo a un sabio del cine como ser, que es la persona que mejor sabe del cine.